Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra participación en esta mesa redonda que lleva por título Educar en la defensa del territorio. Hace algo más de un año nos reuníamos en este mismo lugar, en este auditorio de la Casa Encendida, con motivo de la entrega del primer premio de la nueva cultura del territorio a Andrés Rábago, el Roto, el artista gráfico El Roto. Nos vuelve a acoger la Casa Encendida, que es un punto de luz, es un hito urbano implicado, comprometido con temas como el que trata esta mesa redonda, y yo quiero, por ello, en primer lugar, en nombre de los organizadores de mi departamento, el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma, agradecer nuevamente la acogida y yo diría más agradecer la complicidad y el compromiso de la Casa Encendida con temas como este, como el que vamos a tratar aquí, y muy concretamente a Pedro Rubio, que nos acompaña en la sala. Quiero agradecer también, aunque soy casi parte implicada, a quien ha tenido la idea de organizar esta mesa redonda, al Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma, a su director, a Felipe Fernández, y muy especialmente a nuestro subdirector, a nuestro amigo y colega Julio Vinuesa, y a un geógrafo, miembro también del departamento en alguna medida, geógrafo de años, de casta, que quizás por ese mensaje del espacio europeo de educación a lo largo de toda la vida, pues se ha reenganchado a los estudios, es diplomado en estudios avanzados y ahora estudiante de máster Chema José María de la Riva, que también nos acompaña. Quiero agradecer también la colaboración de la recién constituida delegación del Colegio de Geógrafos en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, quiero agradecer muy vivamente a las personas, a los profesores, a los maestros, a los políticos, a la política, en este caso, y a José María Ezquiaga, que me acompañan en la mesa y que luego presentaré antes de las intervenciones. Yo creo que este acto pretende mantener vivo el debate en torno al territorio, pretende mantener viva la llama de la nueva cultura del territorio, entre otras cosas porque ese manifiesto que lanzamos algunos profesionales técnicos y académicos hace años, además de objetivos, de criterios para una política razonable de territorio, para una política comprometida con los valores del territorio, pone el acento en la necesidad de un cambio de mirada, en la necesidad de un cambio de cultura, en la necesidad de unas formas nuevas de relación entre la gente, entre las personas y su territorio, y en ese alegato por una nueva cultura del territorio, la educación a todos los niveles, desde la enseñanza primaria a la enseñanza superior, desempeña un papel fundamental. El contexto en el que se plantea esta mesa, el contexto general, es lamentablemente muy similar al que teníamos hace apenas un año, probablemente más grave, y aunque parte de nuestras autoridades políticas, del poder político, anhelan algunos puntos de crecimiento, algunas décimas de crecimiento en el PIB para poder cantar el final aritmético de la crisis. La profundidad de la crisis es tal que se requiere debate como el que aquí planteamos, se requiere una nueva cultura del territorio, se requiere, en definitiva, y lo hemos comentado con los organizadores, profundizar en el diagnóstico y en las causas de la crisis y asumiendo esas causas y explicándolas con claridad, y creemos los organizadores que no están suficientemente explicadas, sentar las bases de eso que se ha convertido ya retórica en los últimos meses, en las últimas semanas, de un nuevo modelo productivo, afirmación de mucha profundidad, que es algo mucho más que un cambio en los sectores productivos. Nos sorprende, y hablo en nombre de los organizadores con los que hemos hablado con motivo de la preparación de esta mesa, que cargada la retórica de sostenibilidad hasta a veces perder de sentido el propio término en los últimos meses, aun reconociendo que se han adoptado, que se están tomando medidas en el camino de ese cambio de modelo productivo, de ese camino hacia la sostenibilidad, se haya hablado
se esté hablando muy poco del territorio como lo entendemos en esta sala y del territorio como lo entendemos en esta mesa. Porque el territorio y la mala política del territorio, el desgobierno del territorio, han estado en la esencia de esa crisis profunda. Sobre el territorio se han generado, algunos han dicho, hasta mágicas plusvalías, dadas sus cuantías y sus niveles. El territorio se ha consumido, se ha despilfarrado, se ha entendido como un mero escenario y, además de ser cómplice de malas políticas con el territorio y sobre el territorio a su vez es la muestra, la expresión de cuántos valores han quedado en el camino, de cuánto suelo se ha sellado, de cuántos paisajes, de cuántos o se han banalizado o se han transformado radicalmente o prácticamente han sido suplantados por otro tipo de actividades, por otro tipo de usos. Por eso creíamos que era importante seguir hablando del territorio, mantener viva esa llama del debate social, del debate ciudadano y de hacerlo aquí en la Casa Encendida, que, como digo, es ya un referente en la ciudad sobre el tratamiento de estos asuntos. En este caso, el acto parte en su convocatoria de la universidad, de la academia, de un departamento universitario, el Departamento de Geografía, y de una disciplina, la que da nombre al departamento, una disciplina vieja. No me atrevería, como casi ninguno de los geógrafos nos atrevemos a poner el inicio de esa disciplina, pero en todo caso una disciplina vieja. Pero yo diría también, lo señalé en la lección de apertura de curso hace 2 años en mi universidad, una disciplina, entiendo yo, en un esfuerzo de renovación importante que fundamenta hoy unas enseñanzas universitarias que queremos renovar y mejorar, pero que además fundamenta desde hace algunos años una profesión comprometida con el proyecto, con el plan de un territorio mejor. Por eso me alegro que el Colegio de Geógrafos y su delegación se haya constituido y que figuren como colaboradores de este acto. La geografía, sin pretender exclusivismos ni excluir a nadie, es, por definición, por esencia, la ciencia, el conocimiento del territorio. Yo diría más del conocimiento de los territorios, de las gentes de los territorios y por eso también de los paisajes, que, como dice el amigo y maestro Eduardo Martínez de Pisón, el paisaje es en primera instancia la faz, la fisonomía, es también la función, es también la cultura, son también las imágenes, pero esa relación tan estrecha entre territorios y paisaje se hace muy patente en el contenido fundacional de la geografía y en asuntos que probablemente se planteen también en esta mesa redonda. La geografía tradicionalmente, como digo, ha procedido al conocimiento, al análisis de los territorios y además yo creo que lo ha hecho y lo hemos hecho muchos de nosotros desde nuestras distintas perspectivas y campos con un sentido crítico. Yo me atrevería a decir, por tanto, que la geografía es la ciencia crítica del territorio, el territorio analizado críticamente, sus procesos, sus conflictos. Y me atrevería a añadir también que en la geografía ha habido también, o al menos en algunos geógrafos, en nuestros maestros, una actitud ética asociada a esa forma de conocer, a esa forma de analizar el territorio. Me permitiréis que comparta con vosotros unas líneas del maestro de geógrafos, de don Manuel de Terán, escritas hace años, en el año 1966, en un bello trabajo que lleva por título Por una ética de la conservación y la protección de la naturaleza, en el homenaje a un geógrafo de años, don Amando Melón y Ruiz de Gordejuela. Decía don Manuel, es el último párrafo de su texto, que la imagen de nuestro planeta no sea la de una inmensa conurbación indiferenciada y que se salven del arrasamiento uniformizador la variedad de modos de ser hombre y organizar el espacio. Creo que pocas frases como estas evidencian el sentido crítico y el sentido ético de la disciplina y, por otra parte, las afirmaciones de don Manuel son de una actualidad apabullante. El conocimiento crítico del territorio que constituye la base de la geografía como ciencia, como disciplina, tiene una proyección fundamental en la educación, en el sentido de educación
como utilizan el vocablo nuestros colegas ingleses de education, por tanto, abarcando a todos los niveles, desde la educación básica, desde la educación primaria y secundaria a la educación universitaria. Y en esa tarea, aprovechando las posibilidades, con todas las críticas que puedan hacerse, de reforma del espacio europeo de educación superior, de reforma de las enseñanzas superiores, la geografía ha optado por un camino de renovación enraizado en su tradición, en los conocimientos básicos de la geografía, y ha pretendido, reformando su grado, reformando sus planes de estudios, incorporar a la geografía, al conocimiento básico, la proyección en el proyecto, en el plan, del que hemos aprendido mucho de colegas, algunos de ellos aquí, justamente en la mesa, acompañándonos en este acto. Y hemos intentado, dentro de nuestros medios y con las limitaciones que la propia universidad establece a veces, proyectar la idea de conocimiento al plan y al proyecto y trasladarlo también a enseñanzas de posgrado, a másteres. En esa tarea está nuestro departamento. Permitid que, como convocantes del acto, me refiera a eso en un contexto general de renovación del conocimiento geográfico. Educar es algo muy amplio y difícil de definir aquí. Hay especialistas en la sala y no entraré en ellos, pero la primera acepción del diccionario de nuestra academia es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales, se dice luego del niño. Entendemos que, en cierto modo, en el proceso de aprendizaje todos somos o participamos o somos niños en el sentido de un aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero hay una acepción interesante, la cuarta o la quinta, enseñar los buenos usos de urbanidad. Y urbanidad es cortesía, comedimiento, moderación y prudencia. Esa es la idea de la urbanidad del que vive en la ciudad frente al que vivía en el campo, y esa idea de urbanidad como moderación, como comedimiento, tiene mucho que ver con una manera nueva de concebir, de actuar, de planificar el territorio. Por eso hemos hablado de educación, porque partimos de la universidad, de un centro universitario, y porque la educación impregna nuestro quehacer como académicos, nuestro quehacer como profesionales, y hemos dicho defender, y eso quizás pudiera entenderse en un sentido restrictivo, defender en el sentido de estar a la defensiva, defender en el sentido negativo del término, de evitar impactos, de reducir los efectos de malas prácticas. Defender es mantener, conservar y sostener, y en ese sentido hemos incorporado al título de esta mesa, por indicación de los organizadores, educar en la defensa del territorio que va de suyo. Ese es el contexto en el que planteamos esta mesa, en la que nos acompañan 4 personas a las que voy a presentar, aunque de todos ellos hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo, y lo haremos probablemente en esta mesa. Me permitiréis que presente en primer lugar, y es el orden de intervención, pero también es el orden del magisterio, que presente a 2 maestros. Eduardo Martínez de Pizón, al que suelo citar en una frase que tiene de Pedro Salinas referida al maestro Manuel de Terán, lo hice precisamente en tu lección jubilar, y me recreo en esa cita, ¿no? Ser maestro es dar no solo enseñanza, sino transmitir algo del mundo interior al mundo de todos, porque la obra valiosa significa que en el mundo hay algo más, un aumento de saber. Creo, estoy convencido, para todos los aquí presentes y desde luego para mí, que Fernando Beterán y Eduardo Martínez de Pizón son eso, un aumento de saber, además de otras muchas cualidades personales en las que no entraré, son maestros en ese sentido. Fernando de Terán se doctora en 1966, es arquitecto desde 1961, crea la revista Ciudad y Territorio, que tanto significa para los interesados en la ciudad y en el territorio. Fue director del Área Metropolitana de Madrid, director técnico entre 1977 y 1980. Desde el año 1980 a 2001, si me equivoco en las fechas, me corrige Fernando, fue catedrático de urbanismo. En este momento es catedrático jubilado de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela de Arquitectura. Fue director del Instituto de Estudios de Administración Local entre el 85 y el 87, y fue también quien lanzó otra revista referente para los interesados por estos temas, la revista Urban. En la revista Urban, en el número inicial de la revista Urban, Fernando de Terán reivindica el sentido del plan,
del buen plan, del buen urbanismo, la agresiva crítica de base económica e intención liberalizadora contra el planeamiento urbanístico que fue eficazmente secundada desde el ámbito profesional de la arquitectura, imponiendo una forma de actuación sobre la ciudad. Esas son palabras tuyas en el primer número, quiero recordar. Y luego en el número 10, un número también muy recomendable de lectura, como todos, dedicado a la perspectiva de la enseñanza del urbanismo en España, hay un artículo que hemos leído con mucho interés cuando estábamos en esta tarea de reformar nuestros planes, de cómo debíamos llamarnos, de qué podíamos hacer, un artículo también de referencia. Yo diría que Fernando Terán ha mantenido, y lo hemos percibido así desde la geografía, una constante labor por extender el interés por la ciudad y por el tratamiento de sus problemas, por dignificar y hacer eficaz el urbanismo, ayudando a entender esos problemas y a proponer soluciones. Creo que su último libro, El pasado activo, es de recomendable lectura para reconocer su pensamiento, su evolución y sus implicaciones con el urbanismo y la ciudad, aparte de manuales que han sido clásicos para muchos de nosotros, el planeamiento urbano en la España contemporánea o su fundamental historia del urbanismo en los siglos XIX y XX. Eduardo Martínez de Pisón es de la casa, es profesor emérito de nuestra universidad. Hemos tenido la suerte de tenerlo 25 años como catedrático de Geografía Física en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Geografía. Antes tuvieron esa suerte, poco tiempo, pero en una etapa muy fructífera, nuestros amigos y colegas de la Universidad de La Laguna y, por supuesto, antes, donde se formó y donde fue discípulo directo de don Manuel de Terán en la Universidad Complutense. Bueno, Eduardo ha tocado muchos temas. Empezó con la ciudad. Yo siempre digo, empieza a los 700 metros en Cuatro Caminos y acaba en el Himalaya. La contribución de Eduardo a la ciudad, al barrio de Cuatro Caminos, su espléndido estudio sobre la ciudad de Segovia, que es el motivo de su tesis doctoral. Pero Eduardo es, para nosotros, lo he dicho también en alguna ocasión, es el geógrafo íntegro e integral, es el geógrafo de las montañas y es el geógrafo de los paisajes. De las montañas de todas, porque desde las más próximas e íntimas de Guadarrama y del Pirineo, desde donde nos lanza proclamas y soflamas que nos llenan las tardes de domingo en sus andanzas por aquellas montañas, comprometidos con aquellas montañas, pero yo quisiera destacar el compromiso conceptual, metodológico y la contribución de Eduardo en el análisis, en la conceptuación, en la caracterización y en el análisis de los paisajes. Es Eduardo director del Instituto de Paisaje de la Fundación Duques de Soria, y Eduardo fue por todo ello, por una larga vida, Premio Nacional de Medio Ambiente, como fue Fernando Terán, se me olvidaba señalarlo, Premio Jaime I, el nombre es largo, me parece que es Urbanismo, Arquitectura y Paisaje, o Sostenibilidad. Y Sostenibilidad. Bueno, no podía faltar. No podía faltar, porque si no, no habría premio, pero bueno, merecido fue en el año 2005. Gracias, Eduardo, por acompañarnos una vez más y haber respondido a nuestra solicitud, a nuestra convocatoria. Desde Espelunciexa nos remitías un texto hace algunas semanas. Han pasado los años y ha crecido en quienes poseen autoridad en ejercicio, pese a nuestros desvelos, ese afán de deterioro renovado del Pirineo que es propio del arranque de este milenio y que estuvo aquí, en Espelunciexa, para los que queremos preservar su naturaleza y sus paisajes en la primera puerta de su ciudadela defendida y vencida. Ese es el canto nostálgico y negativo, pero luego se dice, siempre nos quedó la escritura para revelar los hechos, esos tristes hechos. Pero esto no fue suficiente ni ahora nos parece bastante. También tenemos propuestas y capacidad para luchar por ellas. Frente a castanesas y olimpiadas que no buscan sino prolongar la vida de un proceso especulativo que está agonizando, podemos mostrar y encauzar proyectos locales y generales de preservación conjunta de la montaña. No hay o la nada o nosotros, como repite Aramón. Hay otra vía competente, capaz, seria, fundada en la animación de los valores y no en la reanimación del deterioro. Creo que esa hilazón entre conocimiento, divulgación, compromiso ético y compromiso con la acción quedan, a mi modo de ver, lúcidamente reflejadas en este párrafo. José María Ezquerra es también maestro, por lo menos lo es para algunos de nosotros, porque hemos aprendido mucho con él, trabajando con él, hemos aprendido junto en muchos laboratorios territoriales. Yo creo que es también maestro, pero aunque sea solo por diferencia de edad y de generación, pues entra en esta segunda parte de presentar a los otros dos intervinientes en la mesa. José María es doctor arquitecto, es sociólogo, es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
ha sido profesor invitado en distintas universidades latinoamericanas, norteamericanas, europeas. Ha tenido en su etapa de juventud, porque es joven o es maduro, pero lleva trabajando en estos temas muchos años, y yo quisiera destacar el papel, porque fue también un hito y un referente para nosotros, el cargo de director de planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 85 al 88, y luego sus dos direcciones generales de urbanismo y de planificación en la Comunidad de Madrid entre el 88 y el 95, hasta el Plan Regional de Estrategia Territorial, en el que tuvimos ocasión de hacer una pequeña colaboración. Tiene dos premios recientes muy importantes, entre otros, varios. El Premio Nacional de Urbanismo de 2005 como director del Plan Territorial Insular de Menorca y el Premio Europeo Gubbio del mismo año por el mismo plan. Yo no me extenderé en consideraciones, pero repasando su biografía, haciendo casi un índice de los planes a todas las escalas, porque esa es una línea identificadora de su trabajo, el trabajar y el articular las distintas escalas del barrio, la ciudad, la comarca o el ámbito subregional y ámbitos subregionales, con el caso de Madrid. Yo creo que se podría hacer, lanzo una idea y José María las casa al vuelo, ¿no? Pero casi un atlas de buenas prácticas de ordenación del territorio de ámbito subregional, porque creo que ha tenido la suerte, la oportunidad y sobre todo la capacidad y la inteligencia de moverse por las dehesas de Alqueva, por las cabañas pasiegas, por los valles industriales del Duranguesado, por las islas, no solo Menorca, sino ahora también Lanzarote, por la Sierra de Gata, etcétera, etcétera. Eso da realmente para un compendio y sobre todo para poner de manifiesto algo que José María siempre ha defendido, y es que como base del diagnóstico, es el mensaje de Freeman, el conocimiento como base de la acción. Yo creo que es algo que identifica sus trabajos. Muchas gracias, José María, también por acudir y por estar con nosotros. Bárbara Pons Giner es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia y además es máster en Arquitectura del Paisaje entre 2003 y 2005 en el Gateway School of Design del Harvard University. Es obvio, es la más joven de la mesa, pero tiene una carrera profesional, y yo destacaría ese perfil, pero implicada también el conocimiento en el tratamiento del paisaje desde la arquitectura y trabajando a distintas escalas. Se lo decía ella, hay en la red un artículo muy recomendable sobre las distintas escalas del paisaje. En definitiva, es el legado traspuesto a la realidad española de Cal Stein, de su maestro en Harvard. Ha desarrollado trabajos comprometidos con la acción en la Comunidad Valenciana, pero ella ahora se debe a una región, a una comunidad autónoma como es Castilla-La Mancha, de la que es directora general de Planificación Territorial. Por razones que no vienen al caso, yo he podido constatar cómo en el Plan de Ordenación del Territorio, Estrategia Territorial, que está en fase de aprobación inicial, hay un respeto y un contenido analítico sobre el territorio en clave de paisaje que realmente hace singular y meritorio esa aventura en la que la comunidad autónoma está planteada. Y Bárbara Pons además lanzó hace unos años la elaboración, o hace año y medio, del Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha, que esperemos ver pronto en papel y que yo creo que sin duda va a ser una contribución al conocimiento, a la valoración del patrimonio paisajístico de la región. Yo quiero, además de agradecerte tu presencia, porque además nos acompaña en un excelentísimo estado de buena esperanza avanzado, y te agradecemos el esfuerzo de estar aquí con nosotros, quiero agradecerte también la colaboración que estás teniendo con nuestro máster, nuestro primer máster de Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible, que ha elegido ese mundo engorroso, complicado, pero apasionante de la Sagra como laboratorio. Aquí hay algunos estudiantes y están disfrutando y padeciendo la complejidad de ese espacio, y Bárbara desde el primer momento estuvo a nuestra disposición a través de su jefa de servicio, de Amparo Sánchez, a la quien también agradezco, para todo tipo de materiales, todo tipo de información. Bueno, como veis, una mesa muy interesante, una mesa de lujo, y me queda ahora pasar la palabra a los intervinientes. Van a intervenir por el orden de presentación. En primer lugar, lo hace el profesor Fernando de Terán. Fernando, muchas gracias. Yo creo que lo primero que tengo que hacer es agradecer
este acto, agradecer que se haya convocado este acto, dada la situación de lo que vamos a examinar aquí, y en segundo lugar, agradecer mi presencia en él, porque se me da la oportunidad de hacer algo que creo que estamos obligados todos, a los que podemos, a hacer, que es aprovechar esas oportunidades para actuar en defensa del territorio. Es algo que he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional, pero ahora que ya estoy jubilado y tengo menos posibilidades de actuar directamente con los alumnos y con la gente, pues agradezco que se me llame a la posibilidad de extender esa voz de alarma en primer lugar, esa posibilidad de hacer un diagnóstico de unas situaciones alarmantes, preocupantes, y también la posibilidad de decir, sí, la situación es muy mala, estamos muy mal, hay que intervenir, hay que actuar y podemos hacerlo. Es decir, hay la posibilidad de intervenir y de mejorar. También, ciertamente, de llamar la atención sobre las dificultades, que muchas veces no son conocidas, porque el problema es que una cierta conciencia que existe y que se generaliza cada vez más y que pues, a veces resulta poco profunda, a veces resulta un poco superficial por falta de conocimiento de los verdaderos problemas, las raíces de esos problemas, dónde están. Creo que tenemos, como ya se ha dicho, una imperiosa necesidad ética de intervenir y de decir lo que se pueda y de ayudar a cambiar las cosas ante la deriva que llevaba en las últimas décadas la situación urbanística y la ocupación del territorio en este país. Hablar, en primer lugar, como se ha decidido que haga, pues inclina, en principio, a hacer una especie de planteamiento general, de enumeración de los muchísimos temas que están implicados en esta cuestión que vamos a abordar, y dar algo así como una perspectiva global de base que indudablemente no agota los temas, que los demás que van a intervenir van a tocar otros temas, seguramente que yo no tendré tiempo de enumerar, pero en fin, me parece que es interesante hacer un planteamiento de partida que sea una enunciación sintética de unos cuantos temas que me parece que están en la base de la problemática y que no van a quedar nada más que esbozados y que luego seguramente podrán ser desarrollados en el coloquio. Esos temas, en principio, haciendo un esfuerzo muy grande por sintetizar los que me parecen más acuciantes, sería, en primer lugar, identificar el problema, identificar bien el problema y su gravedad, valorando cómo vemos la situación. Segundo, ver cómo son las reacciones que se están produciendo y en qué direcciones correctoras se están apuntando las posibilidades de intervenir, y la aparición de una reivindicación, una nueva reivindicación de la planificación. En tercer lugar, el examen de los instrumentos disponibles. ¿Con qué contamos? ¿Vale la legislación urbanística? ¿Vale la forma de hacer la planificación territorial? En cuarto lugar, ¿quién gestiona, aplica y desarrolla la planificación? Y ahí entramos claramente en la responsabilidad política. Y finalmente, el papel que juega o que tiene que jugar la sociedad, la que recibe los efectos de esa planificación o de su ausencia. Y entonces ahí, claro, entramos directamente en el planteamiento de esta mesa redonda. Necesidad de extender el conocimiento en profundidad de lo que está pasando. Entonces, muy brevemente, un esbozo de cada uno de estos puntos. En primer lugar, creo que está bien la abundancia que en este momento existe de estudios
de diagnóstico, de apuntar el análisis de lo que está pasando, etcétera. Creo que en ese sentido los geógrafos han tomado la iniciativa y han tomado la delantera y están poniendo sobre el tapete todos los problemas fundamentales de esta situación. Yo creo que hay muchos que están aquí en la sala y, por supuesto, en la mesa que se han ocupado de ello. Hay, por lo tanto, una materia académica de elaboración conceptual del conocimiento de esta situación. En definitiva, ¿de qué se trata? Pues de la expansión en las últimas décadas de un modelo territorial absolutamente inconveniente, devorador del espacio, que rompe la cohesión social por la forma diluida en que se expande por el territorio, apoyado en una proliferación de las infraestructuras, y que todo ello da lugar a una ciudad difusa, a una ciudad dispersa, a una ciudad insostenible desde el punto de vista económico, porque evidentemente la expansión de las infraestructuras de soporte es insostenible por los propios municipios y, en definitiva, lo que se ha llamado también por los propios geógrafos la extensión de la superficie artificial. Esa superficie artificial cuyo crecimiento se puede captar muy bien por comparación de series cartográficas y sobre todo fotográficas, que ha aumentado en las últimas décadas de una manera sorprendente, verdaderamente sorprendente, y que supone la disminución equivalente de la superficie agrícola. Este fenómeno ha sido, como digo, denunciado, no solo analizado, sino denunciado por algunos geógrafos que, cuando uno lee sus trabajos, se da uno cuenta de que hay algo más que una descripción de la situación, hay una denuncia, porque, como decía Rafael Mata, los geógrafos están empezando a comprometerse con lo que hay que hacer, no solo a describir lo que está pasando. Segundo tema, esa creciente conciencia, esas reacciones sociales que se han empezado a producir, que son esperanzadoras. Me querría referir muy brevemente a esa manifestación de esa disconformidad y esa alarma con lo que está pasando en hechos tales como el Manifiesto por una nueva cultura del territorio, al que me parece que ya se ha referido antes Rafael Mata. Está publicado en 2006. Todos nos sentimos en aquel momento tocados por la profundidad con que está el problema, y acaba señalando como la mayor parte de los estudios que he citado anteriormente, o a los que me he referido, acaba con una petición de una vuelta a la planificación territorial que pueda servir de marco a las actuaciones de los distintos agentes que intervienen. Me gustaría señalar la repercusión que nuestro caso, el caso de nuestro urbanismo español, ha tenido en los organismos internacionales. No olvidemos que en el 2006 la ONU mandó a un inspector especial, Milon Kotari, y también las palabras del famoso geógrafo David Harvey, que ambos terminan también recomendando controles duros y inspección y regulaciones, y, en definitiva, planificación territorial. Es interesante señalar, por lo tanto, me parece muy importante señalar esta nueva defensa y reclamo de la planificación territorial, liderada en este momento por los geógrafos. Tercer punto, existe en este país una muy elaborada
y muy corregida instrumentación técnico-jurídica de la planificación. Pero también es verdad que existe un descrédito y una caída en obsolescencia, más que nada por culpa de las políticas liberalizadoras que se han sucedido y la instrumentación mediática que ello ha llevado para entrar en ese modelo al que se refería también Rafael Mata, de la construcción como motor de la economía. Y eso necesita consumo de suelo. Pero es que a eso se une una orientación política que lleva a la ley de 1998, en la que prácticamente todo el suelo puede ser urbanizado. Una legislación disparatada en la cual desaparecen los controles y la planificación urbanística queda inane, queda casi sin posibilidades de intervención. Me interesa señalar que esto no es solo, por supuesto que sí lo es, una orientación de la derecha política, pero es interesante señalar que no es solo la derecha política, porque la equivocación, la falta de claridad lleva a que desde la izquierda se haya defendido también el liberalismo urbanístico. Todavía nos acordamos del famoso informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, defendiendo la libertad de ocupación de suelos, que disparatadamente fue refrendado por el Ministerio de Hacienda socialista, en la época de Carlos Solchaga. Es decir, ahí entra esa referencia que hacía yo antes a las dificultades de corregir y de convencer, porque es que el problema no es una cuestión solo de derechas o de izquierdas a favor de la planificación, el problema es conceptual. Y me parece que es importante, en relación con lo que acabo de decir, un examen real de la situación de la planificación, porque resulta que si examinamos de verdad lo que pasa en todas las comunidades autónomas, nos encontramos con que hay una superabundancia de legislación urbanística y de planificación territorial. Es que todas las comunidades autónomas tienen unas potentes leyes urbanísticas, bastante bien redactadas además, y en todas ellas existen definidos los planes territoriales y en todas partes existe una defensa de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el problema? La planificación está recomendada por la legislación, pues está en su aplicación, en la forma de hacerla, en la forma de hacer esa planificación y en la forma de desarrollarla. La ausencia de planificación no es la causa es cómo se hace esa planificación y cómo se desarrolla. Porque démonos cuenta de la gravedad del tema. Se está haciendo una planificación que conduce a un desastre urbanístico y eso se está haciendo dentro de la legalidad. La aprobación de la ley de 2007, ya por un gobierno socialista, abre esperanzas de cambiar radicalmente las cosas. Pero, cuidado, no seamos muy ilusos, porque como he dicho, la cosa no está en la planificación. Aunque la ley sea más restrictiva que la anterior, la cuestión está en saber cómo aplicar esa legislación. Yo creo que frente a los que tienen una visión muy pesimista de las posibilidades de la planificación, creo que en este momento se puede ser ligeramente optimista, porque además de tener una legislación que nos permite actuar en mejores condiciones, es que además creo que ha llegado el momento y se está produciendo de una revitalización de esa planificación, en el sentido de que empezamos a creer más en ella, empieza la gente a creer más en ella, empieza a ser esa reclamación de la planificación que hacen los geógrafos, empieza a dar un cierto sentido.
y los urbanistas, los técnicos, los que hacen la planificación, se sienten un poco más respaldados que en las épocas anteriores en las cuales hemos estado realmente olvidados y preteridos, porque, en definitiva, como dijo una vez Peter Hall, otro gran geógrafo, pero otro gran geógrafo urbanista, dijo: sabemos hacerlo porque tenemos una larguísima experiencia que se ha ido corrigiendo a lo largo del tiempo y sabemos hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces no nos dejan hacerlo como deberíamos hacerlo. La aplicación de la legislación y la elaboración de los planes está en manos del poder municipal en cuanto al territorio de los ayuntamientos y en manos de las comunidades autónomas, de los gobiernos de las comunidades autónomas. Entonces, ¿cómo un plan municipal que cubre todo un municipio, que por lo tanto no es solo una cuestión urbana, sino que tiene un territorio muchas veces muy importante, en el que hay fenómenos geográficos de muy diversa índole, etcétera, ¿cómo podemos confiar en que un ayuntamiento cuya fuente de ingresos fundamental es la conversión de ese suelo, de ese territorio, en suelo urbanizable, cómo podemos confiar plenamente que eso va a salir bien? Bueno, pues si además a eso añadimos la dificultad de que la planificación no puede seguir siendo, como fue inicialmente, una predicción determinista de lo que va a ocurrir, sino que requiere unos ciertos grados de discrecionalidad para el reajuste constante de la planificación, la cosa se pone muy difícil. La cosa se pone muy difícil porque está en manos de entidades administrativas que no siempre tienen la preparación, pero además es que no siempre tienen el deseo de actuar en la línea correctora que estábamos diciendo, en la línea de la no proliferación de la urbanización dispersa, en la línea de la no difusión del territorio. Sin referirme para nada a la corrupción, que es otro tema, podemos mantener la confianza en quienes, desde dentro de la legalidad, tengamos muy presente esto, desde dentro de la legalidad pueden alimentar una dirección que es la que deberían combatir, porque es la fuente de los ingresos municipales y de las mejoras más visibles, más próximas, más cercanas a la población, porque vete a comentar los efectos lejanos en el tiempo, etcétera, etcétera, de una proliferación de la ciudad dispersa. Entonces, finalmente, el tema de la sociedad, los vecinos, los beneficiarios de esas mejoras próximas visibles, muy visibles por ellos en su propio municipio, están al lado y además son inmediatas frente a esos perjuicios lejanos, no inmediatamente perceptibles, futuros, de la urbanización dispersa. Y claro, está el problema de los votos. Las elecciones pues dan mayorías absolutas a determinados ayuntamientos que están actuando en la dirección en que nosotros, desde el análisis que podemos hacer, llegamos a la conclusión de que no se debe actuar. No es nada fácil. Como sabéis, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia ha sido reprendido sucesivamente por la Unión Europea en relación con la política urbanística que está desarrollando y siempre ha contestado: las urnas hablan, nos han dado mayorías absolutas repetidas. Bueno, ahí está un poco el fundamento de este acto. Es decir, creo que eso no se corrige más que con educación, con comprensión de las raíces profundas donde están las cosas. Y yo creo que ya me he pasado un poco del tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Tiene la palabra Eduardo Martínez de Pisón. La geografía pues, ha salido del aula, ha sido una voluntad del Departamento de Geografía de la Autónoma. Me han llamado, bueno, se hace aula abierta en este lugar, repite otra vez ser aula, y es de agradecer que le pidan a uno que participe en tal apertura, y por eso estamos aquí, para contribuir a ello en continuidad con las clases de la Universidad Autónoma. Pero tal vez por la edad que tengo, quisiera empezar por el recuerdo de unos cuentos infantiles. Digo esto porque a Marcel Proust parece ser que le gustaba decir que la segunda parte de nuestra vida era como un traje vuelto al revés de la primera parte. Entonces es por mi culpa que haga esta rememoración, este desvío, y no por culpa de ustedes, que no les considero niños de ninguna manera. Pues bien, recuerdo un viejo cuento de Andersen sobre un espejo maligno, que solo podía reflejar, como era maligno, las cosas malas. De modo que, por ejemplo, si le ponían delante de un paisaje, lo que aparecía en el espejo era siempre un plato de espinacas, pero no el panorama bellísimo que debería tener delante. Un día, cuenta Andersen, un duende lo enfocó hacia el cielo, miró hacia arriba, pero en esfuerzo el espejo se le cayó de las manos, se hizo añicos y los cristales saltaron por el aire y se clavaron para siempre en los ojos de los hombres. Y desde entonces estos hombres ya no vieron nunca más paisajes sino solo espinacas. Y sin embargo, aunque no los reflejaran los ojos de los hombres, lógicamente, a pesar de eso, aunque no los vieran, aunque no hubiera espectadores, los paisajes, el espectáculo, sí seguía allí. Era como aquello que escribía Madariaga: la belleza está no solo en cómo tú lo miras, sino en la disposición de las cosas. El hombre descubre la belleza al darse cuenta de esta disposición natural de las cosas. Y así nosotros los hombres vamos tanteando el mundo con el bastón blanco del ciego, el bastón blanco de los sentidos. El mundo, en efecto, está arreglado como paisaje. Y hay que enseñar a mostrarlo, a reconocerlo como tal paisaje, a ver el mundo como paisaje, no solo a ver espinacas. Quizás sea una misión de la geografía moderna, que ha enseñado muchas espinacas, ayudar también a ver paisajes. Pero habrá que tirar muchos espejos a los abismos, algunos infiltrados dentro de la propia geografía, y arrancar sobre todo muchos cristales de los ojos de los hombres, haciendo actos como este en el que estamos. Efectivamente, si hubiera una ciencia de los paisajes, sería como la ciencia del cuerpo y el alma, el cuerpo y el espíritu de los lugares. O sería la ciencia del lugar profundo que está detrás del lugar aparente. Pessoa, a quien admiro mucho, lo explicaba muy bien cuando escribía que tenía un paisaje, su propio paisaje, atravesado por un sueño. Escribía que ese paisaje se refería a los contenidos de las cosas con diferencia e intersección entre, por una parte, lo expresado, lo que las cosas son, y por otro lado, la expresión, lo que sentimos que son. O dicho de otra manera, entre el arte, la expresión, el símbolo, la analogía con las cosas, y el hecho en sí, que es lo expresado, que es el descrito por la ciencia. Es como si dijera que la ciencia tendría que ampliarse al arte, que la geografía de la ciencia tendría que ampliarse al sentimiento. Pero ambas expresiones se cruzan también y, lógicamente, se acumulan. Para el geógrafo, el mundo exterior, decía Álvaro Cunqueiro, sin duda existe. Lo decía referido a Humboldt, yo lo aplicaría a cualquier geógrafo. Es un optimista que cree que el mundo exterior existe sin duda alguna. Pero también la interpretación que se hace de ese mundo por la propia geografía. Hay una geografía que puede ser evocadora, pero siempre es interpretativa de esa realidad de lo expresado. Para el literato puede ser que prefiera su sueño a su visión del paisaje, o que transforme su visión en sueño. Pero también sus letras puede ser un arma para mostrar, para desplegar el terreno, para inculcar un modo de ver.
Y hay infinitas muestras de ello. Pero en seguimiento del origen de esos cuentos infantiles, de estas palabras, he tomado un párrafo de nuevo de otro relato dirigido a los niños. En uno de los cuentos de una fantástica escritora inglesa que se ha traducido muy poco al castellano y que les recomiendo vivamente ya de paso, que se llamaba Edith Nesbit, no sé si ustedes han oído hablar de ella, que vivió entre el año 1858 y 1924, es decir, que escribió más o menos en el cambio de siglo del XIX al XX, se puede leer, por ejemplo, es un caso entre otros, la siguiente observación con contenidos claramente geográficos e intencionales, no solamente descriptivos. Leo lo que escribía Nesbit en un cuento para niños. Compraron todos los hermosos bosques y campiñas que pudieron encontrar y los dividieron en parcelas cuadradas. Arrancaron árboles, arrancaron hierbas, trazaron calles, pusieron en ellas farolas y edificaron horribles casas de ladrillo claro, con la pretensión de que la gente fuese a vivir a ellas. Y como la gente suele ser curiosa, así lo hizo, con lo cual la compañía, con mayúscula, se embolsó muy pingües cantidades. Y añade esta frase estupenda: es curioso el caso de que todas o casi todas las grandes fortunas se han hecho volviendo feas algunas cosas bonitas. Y añade aún: convertir la fealdad en hermosura es trabajo que se paga muy mal. Nada hay nuevo bajo el sol, tan viejo, tan simple como el espejo de las espinacas. Por ventajas de la jubilación y del espíritu de trashumante que siempre he tenido y al cual has hecho mención antes, acabo de llegar del Pirineo. He estado una temporada corta para mí, larga para otros, en las montañas del Pirineo y les confieso que tras la vuelta, haciendo un balance, la mayoría de sus habitantes, visitantes y gestores no lo ven sino como un gran plato de espinacas. Influido por esta experiencia agreste y abrumadora que me persiguió con pancartas hasta la estación de Atocha, donde se anuncia a la empresa Aramón, para mi desahogo propio escribí lo que ahora les voy a leer, prolongando las líneas que antes has mencionado tú y que tal vez puedan ser una base para generalizar, pero es la influencia más inmediata que tengo. Algunos parece que quisieran hacer carreras para ver quién puede estropear más esta montaña. Si uno de ellos apuesta por el valle de Castanesa, esquiable, el otro lo hace inmediatamente corriendo por incluir Ordesa y su entorno en las Olimpiadas. Si aquel potencia Formigal, el otro reclama intensamente el deterioro por todo el Valle del Aragón, para que nadie se quede corto. Lo que posee valor no vale pues por ese valor, sino lo que tiene precio por ese precio. El enclave creciente es así lo artificial, a costa de su entorno, de modo que pretende tragarse todo su envolvente en el que se enquistó. Pocos se descartan de esta carrera nociva y hacen propuestas fundadas en contenidos responsables con los valores territoriales. La mayoría compite con insensibilidad, con fervor por demostrar el mayor y más exclusivo espíritu práctico posible. Sus promesas atraen de inmediato a los despiertos negociantes y, en suma, casi nadie del oficio se resiste a tan gran tentación. Como es visible en la presteza, en las respuestas desde la avispada autoridad municipal al arquitecto de más que repanteable fama internacional, presto a participar en el costoso proyecto de urbanización, no importa dónde ni cómo se erija. Para la prensa, la radio y la televisión, tanto local como nacional, lo habitual es que no haya montaña, sino estaciones de invierno y de verano, urbanizaciones, de tal modo que parece como si éstas se hubieran tragado a aquella. Hay así valles entregados a los que llegan buscando ciudad en el monte y para ello se transforman los caminos en calles y en aparcamientos y los lugares milenariamente serenos en ambiente ferial urbano. Cuando se trata de realizar una transformación territorial severa en la naturaleza y en el paisaje de la montaña, por ejemplo, para convertirla en áreas esquiables o para levantar la complementaria urbanización con sus reformas asociadas, no se plantea su obvio carácter incompatible con esa naturaleza y ese paisaje precedentes. Se omite que la disyuntiva es o naturaleza o ciudad.
Entonces surge una expresión tópica utilizada repetidamente para cubrir con una dosis de aparente respeto ecológico las intenciones constructoras. Entre comillas, se hará la operación urbanística sin dañar al medio ambiente. No importa quiénes sean ellos, casi todos están en lo mismo, pero esa expresión equivale a decir algo tan incongruente y duro como: mire, le vamos a matar, pero sin perjudicar su salud. Y claro está, si hubiera que ejercer, en cambio, una acción protectora de los mencionados paisajes y naturaleza, todo sería, invocando ahora procedimientos solo reservados para este caso, anteponer miramientos, reservas de criterio, estudios, planes, zonificación, directrices, plazos dilatados, opiniones contrarias, contemplaciones y prioridades a los oponentes, mesas, comités, impugnaciones y, en suma, aplazamientos, demoras, correcciones, recortes, como podrían revelar tantas postergadas y decepcionadas experiencias. El objetivo final resulta ser un campo sin campesinos, una naturaleza sin espontaneidad, un paisaje rural sin ruralidad. Así se apagaron un día los antiguos sonidos del trabajo en la mañana, tapados por el trepidar de los camiones y por los fragores propios de los especializados en borrar paisajes. En un relato de Mario Benedetti, un exiliado que pasaba sus días añorando los paisajes de su patria, es visitado por un viajero que le dice: si vuelves, ya no encontrarás lo que guardas vivo en tu memoria. Esos paisajes ya no existen. Todo es ahora andamios y escombros. Los paisajes no te han esperado. No han aguardado tu retorno. Ya no hay donde volver. ¿Es así también, pregunto ahora, el futuro de nuestras montañas? ¿Es posible, en cambio, que estemos en el final de un ciclo de política territorial de montaña como ese que aparece en las páginas anteriores? Además, lo que querían hacer ya lo han conseguido. Han bloqueado en sus estrechos límites los parques nacionales. Han urbanizado todo lo urbanizable. Han ampliado las estaciones de esquí, derramándolas desde el perfil de las aristas a los valles vecinos. Y han logrado que incluso en alguna comarca pirenaica sea casi imposible ver un campesino trabajando en el campo. Aunque aún quedan escombros y urbanizaciones paradas a medio construir, detenidas por la congelación repentina del proceso, su llegada al ápice constructor y reconfigurador ha coincidido con los momentos en los que la dilatación desmesurada del globo inmobiliario ha reventado su propio tejido. Este ha sido su modelo de acción territorial, ha dado sus frutos de dinero fácil y ha dejado sus huellas por todos los paisajes. En la balanza de los hechos, por tanto, pesan bastante menos las virtudes que los agravios. Y lo perdido, perdido está. Para quienes hayan obtenido lucro, la práctica de ese modelo durante estos años habrá sido una oportunidad incontinente y, en cambio, sus efectos para la naturaleza, el territorio y los paisajes se pueden resumir como un visible quebranto. Si buscásemos otra cosa basada en el valor cualitativo de la montaña, es seguro que hubieran sido preferibles otros conceptos, distintos objetivos y diferentes métodos. Todos los lugares tienen valor, el suyo, su valor, su función y su sentido, pero son individuos geográficos diversos y no poseen siempre las mismas calidades. Sabiendo esto, es mucho más enojoso ver cómo la aplicación del modelo imperante, posiblemente tan lucrativo, pero igualmente tan ciego para los valores ambientales y culturales, se ha llevado por delante tantas cosas que yo estimaba porque objetivamente eran estimables. No se puede actuar en lugares así sin dar la talla. No se pueden aplicar los instrumentos burdos que se han utilizado, ni conducir los procesos territoriales de cualquier modo, jugando con el valor del suelo como si tal suelo fuera indiferente o similar al de un polígono industrial o un polígono urbano. Ni el paisaje es solo territorio, ni el territorio es solo solar. Sin embargo, todo indica que, pese a la terquedad de algunos, este ciclo, que parecía una espiral sin límite, ha muerto. Pese a quienes quieren reactivarlo para proseguir su rendimiento, es un ciclo extinguido, porque sus circunstancias externas se han hecho jirones. Por ello, también es posible ahora emprender una ruta mejor, un modelo diferente de mayor entidad y sustancia que renazca de la negación de obstinarse en volver a los fracasos de esa política territorial. Este modelo en el que debemos entrar es el del respeto, el equilibrio y la compatibilidad.
Pero primero es preciso conocer. Si se actúa desde la ignorancia o solo desde la estrategia, es imposible aspirar a una política noble. Es preciso saber que el suelo no es solo solar, que los ríos no son meros canales, ni los bosques exclusivamente madera, ni los prados nada más que futuras pistas de patinaje, ni los viejos pueblos espacio reedificable, ni que los dueños de los territorios son también, ni mucho menos los amos de los paisajes, porque los paisajes no tienen dueños, no pueden tenerlo, porque no son bienes materiales. Por tanto, propongamos un ciclo nuevo de respeto, una voluntad de política de montaña desde la perspectiva de la naturaleza y de la cultura, compatible con la prosperidad que nace de la unión de inteligencia y trabajo, nutrida de lo arraigado en una montaña tratada como montaña, con todos sus valores y sus más equilibradas posibilidades. La geografía que puede aportar algo a esto es un aprendizaje a ver, un aprendizaje a mirar. Queremos contribuir a ese mirar sin espejos deformantes, como en aceptación del valor de la inocencia de las cosas, como en retorno a los valores del mundo y como un deber en educar en la defensa de sus calidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Tiene la palabra José María Ezquiaga. Pues ahora, a ver dónde está. Bien, aquí está. Por si acaso, bueno, es decir que lo copiaras en el Bueno, remoto, si tiene suficiente ponente. Sí. Muy buenas tardes. Creo que los dos ponentes más jóvenes, me encanta estar en esa otra mitad, ¿no? de la mesa. Vamos a proyectar unas... yo creo que no ha sido una decisión errónea porque después imaginaba que después de las palabras de los dos maestros que nos han precedido, sin duda el acercarnos, ¿no?, a la materialidad del territorio, el poner, digamos, toma tierra, ¿no?, respecto a los bellísimos conceptos y las afiladas ideas críticas que se han ido sustentando sobre la mesa, que iba a ser quizá la mejor manera de aportar un grano de arena a esta discusión. En primer lugar, me siento muy afortunado, por muchos motivos, por haber tenido el privilegio de haber sido alumno de Fernando Terán, de haber tenido la ocasión de disfrutar con los escritos, con los artículos, con los incunables que mis amigos geógrafos me facilitaban de Eduardo Martínez de Pisón desde hace ya bastantes años, ¿no? E incluso de haber sido discípulo en segunda derivada del gran maestro Manuel de Terán, cuyas lecturas, ¿no?, de la ciudad pues fueron hilo conductor, por ejemplo, de mi propia tesis doctoral hace ya bastantes años. Soy privilegiado porque he tenido la ocasión de trabajar muy joven en la administración cuando creíamos que yes we can. Por eso, en los 80, es difícil ya recordar esa época, pero por eso me siento también feliz, ¿no?, conocía ya a Bárbara desde hace tiempo, de ver que la corriente de que jóvenes brillantes que tendrían una perfecta carrera en el ámbito académico, profesional, etcétera, todavía se remanguen, ¿no?, y decidan, como los que leíamos a Sartre ya hace mucho tiempo, ¿no?, ensuciarte las manos con el trabajo real, que nunca es lo que imaginas que iba a ser y nunca es tan redondo como una conferencia perfecta, como un libro, en fin, diseñado y esculpido, ¿no?, con tu propio pensamiento, pero que es la construcción social de la realidad, es decir, en última instancia, el destino final de todos nuestros herederos. Y creo que finalmente soy afortunado por haber tenido el privilegio de la amistad de personas como Rafael Mata, como Julio Vinuesa, como Luis Moya, con los que hemos compartido trabajos aquí, muchos de los que voy a comentar, y por haber sido capaz de poder vivir mi vocación pedagógica, que quizá como hilo conductor es la más importante que pueda yo recordar de mí mismo,
Como director general, con mis alcaldes, intentando explicarles, no era distinto cuando dejaba la dirección y llegaba a clase en la escuela, ¿no? Eran distintas personas, quizá los estudiantes tenían el valor reconfortante del lienzo en blanco, ¿no? De la idea de cómo el pensamiento en estado puro, todavía desnudo de los intereses, pero todavía lleno también de las extrequencias del sentido común, del entorno dominante, del pensamiento que magmáticamente nos envuelve, eran el objeto de ese trabajo, y lo seguimos haciendo y lo sigo haciendo. Para mí, trabajar en estos ámbitos territoriales o enseñar en clase no es territorios distintos, es el mismo trabajo de intentar siempre sacar algo. Hace unos días recordaba sacar algo positivo, una experiencia que sea capaz de cambiar las conciencias. Por eso la idea de educar me parece que es el concepto clave que recorre transversalmente lo que tiene que ser la pedagogía desde el trabajo profesional, desde el trabajo pedagógico estrictamente, el trabajo universitario, desde el propio activismo personal y cívico, del cual muchas personas aquí presentes son héroes anónimos, ¿no? Desde ese no pasarán, desde ese resistir, desde ese no contaminarse de ese pensamiento único que tiende a envolver todo lo que nos rodea. Y dicho eso, no voy a hablar esta vez de lo que últimamente es el discurso que reiteradamente, incluso en esta sala, he intentado exponer una y otra vez, como reacción al descrédito y deterioro definitivo que el urbanismo está viviendo en estos tiempos, no como cuando lo denunciaba Fernando Terán hace ya varias décadas por una crisis epistemológica. Ahora estamos ante una crisis moral. Por eso tus propias palabras o las de Eduardo han sido palabras desde un magisterio ético, principalmente, donde el conocimiento es importante, pero donde el compromiso, donde el vínculo es el elemento esencial. El valor afectivo que habéis puesto en lo que estabais diciendo va más allá de la pura exposición del conocimiento para ir y alcanzar, digamos, la dimensión más profunda como seres humanos de nuestro papel en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, en este momento histórico que nos ha tocado vivir. Y quería hacerlo a través de una serie de ejemplos concretos, de una narrativa de algunos de los planes o de los trabajos en los que he tenido la ocasión de participar. Para muchos son documentos jurídicos, documentos de planeamiento, son planes de diversas escalas. Para mí son historias. Detrás de cada uno de estos documentos hay alguna historia y hay una batalla. Iba a decir que hace unos días recordaba con mi hijo la frase del poeta Ángel González, que decía que la poesía tiene la misión de llamar a las cosas por los nombres no sabidos, ¿no? De alguna manera, los profesionales tenemos la obligación, las personas, el ciudadano en el compromiso activo, en la medida en que es ciudadano responsable o profesional o directamente implicado en la acción política, de dar la vuelta en muchos casos al pensamiento común, al tópico, al propio encargo. Y vamos a ver que en algunos casos eso es posible, no siempre es posible, pero en algunos casos es posible. Vamos a ver la idea que está detrás de alguna de estos episodios. Episodios que recorren, como muy bien ha señalado en la introducción Rafael Mata, 3 escalas: territorio, ciudad y barrio, en cada una de las cuales intentamos dar la vuelta a un tópico, a una manera de aproximarse que hasta cierto punto es la vulgarmente canónica. Por ejemplo, en el enfoque del territorio, la clave de nuestra aproximación es esto que señalo en esta frase tan simple y tan compleja: la multiescalaridad versus el infraestructuralismo. Es cierto que podía haber puesto la protección frente a la especulación, pero estamos ya en un orden de cosas distintas, estamos en el orden del pensamiento, de la manera de concebir el propio territorio. Hoy en día el pensamiento dominante en nuestra legislación es que el territorio es fundamentalmente el campo de despliegue de las infraestructuras, y el infraestructuralismo como ideología propia es el complemento del juridicalismo como ideología específica que hoy en día envuelve el ámbito del urbanismo. Vengo de hace un ratito de estar con Luciano Parejo, catedrático y profesor, también admirable en todos estos aspectos, y por tanto, cuando hablo de juridicalismo no estoy reprochando o planteando
Estoy denunciando la sustitución del compromiso profundo con opciones sociales y con opciones, en este caso, de gestión del territorio, por la norma entendida en el concepto desde la proyección más vacía. No voy a repetir la cantinela que hoy en día, cada vez que alguien tiene la ocasión de ponerme el micrófono delante, intento insistir, porque me parece que el tema de la corrupción que habéis intentado evitar es nodal. Y es nodal porque da cuenta de cuál es el déficit esencial con el que ahora mismo nos enfrentamos. A mi juicio es que una complejísima arquitectura jurídico-administrativa orientada y construida en cada una de las comunidades, en los ayuntamientos, para gestionar el territorio y la ciudad, principalmente como responsabilidad de las comunidades que tienen la plena competencia legislativa y también en la ordenación del territorio y urbanismo, en el ámbito macro, ha ido absolutamente disjunta al compromiso social, al respaldo público y cívico respecto a las grandes opciones de la sociedad en su territorio. Justo lo inverso de lo que vivimos en los 80. En los 80 el andamiaje legal no podía ser más magro. Era en definitiva la legislación heredada del franquismo que en muchos casos había contado con la inteligencia, digamos una inteligencia de quinta columna, que había plasmado modelos implícitamente alternativos en las entretelas de los reglamentos de la ley o en la propia legislación del suelo. Pero a la pobre infraestructura legal disponible en aquel momento, una infraestructura legal que no tenía todavía instrumentos complejos de ordenación del territorio, sino sencillamente instrumentos muy básicos en la escala supralocal, que tenía instrumentos muy básicos igualmente en el ámbito de la gestión, correspondía, sin embargo, un respaldo legal importante al poder político que tenía el compromiso de entender la ciudad y el territorio de otra forma. Entender las ciudades como lugares para vivir, entender la calidad de vida y los equipamientos como la única y la verdadera prioridad de los ayuntamientos. Y se nos ha olvidado, pero ahora añoro esos eslogans de no pisar barro, ¿no? O tener escuela y verde, ¿no? Que quizás son esquemas muy básicos, todavía vigentes en 3/4 partes del mundo que nos rodea, pero ponen de manifiesto que el urbanismo sí pudo ser en un cierto momento la expresión de una manera distinta. Es decir, el plan era un plan porque era la proyección a futuro de otra forma distinta de entender la realidad, insuficiente, considerada como una realidad digna de ser mejorada y frente a la cual habíamos de reaccionar. En el mismo sentido, la protección del patrimonio cultural se producía en paralelo a una nueva valoración del patrimonio natural y rural. Lo más importante de esta época es que existía esa sintonía entre los dos términos de la ecuación que hemos ido perdiendo. Cada uno de los episodios que voy a contar es el intento de reconciliar esta mentalidad en algún aspecto concreto. Es difícil conseguirla en la integridad, pero es posible. Y al menos querría que estos flashes que voy a poner a través de una secuencia larga de imágenes, pero que van a pasar deprisa, nos quede en el sentimiento de que a veces se puede, es muy difícil y a veces me atrevería a decir que muy cansado. Es verdaderamente agotador, pero vale la pena. Vale la pena pensar en Menorca como fundamentalmente la aventura de entender las implicaciones hasta el final de la capacidad de carga, los límites del territorio, entender que el problema en Lanzarote es más allá que eso, el problema de la diversificación económica, es decir, de entender que hay que plasmar un modelo de sociedad a la vez que un modelo territorial distinto, entender que el problema del patrimonio en Segovia no son sus monumentos, es su paisaje, el vacío, el valor del vacío, o entender que incluso cuando se trata de recuperar espacios determinados, acabaré con la bahía de Pasaya, un concurso reciente, existe también esa posibilidad de entender la pieza de ciudad referida al territorio, referida a ese barco mayor y no, como tantas veces, la tesela autónoma, autista, ensimismada, que tiene muy poco que decir del resto y que por tanto se refiere fundamentalmente a dígitos, pero esos dígitos suelen ser euros, ¿no? Que son lo que cuesta y lo que se pueda ganar en la actuación concreta. Voy a empezar con el tema de Menorca,
planteando simplemente que en este episodio, en el cual participamos pues, muchas de las personas que antes he mencionado, y que fuimos o tuvimos la suerte de encontrar una receptividad insólita respecto a ese punto, fundamentalmente tuvimos la oportunidad de poner en verdadera dimensión este concepto que en muchos casos tiene una carga teórica. ¿Qué es y cuánto mide la capacidad de carga? Esa es la clave, porque en última instancia ese acierto en eso es estar en el ámbito del interés general o estar en el ámbito de ese destrozo del medio ambiente o del paisaje o de la primacía del interés particular. En el caso menorquín se daba la circunstancia de que, aunque el concepto era indeterminado, y habíamos de explicarlo, era un concepto que la mayor parte de la gente no manejaba intuitivamente, sin embargo, explicado y entendido, la mayor parte de la gente entendía que había de reaccionar, es decir, que cuando el ciudadano normal tiene la posibilidad de entender la situación en la que está inmersa, casi en un sentido, digamos, epistemológico, es decir, tiene ese acceso a la información en una isla, es fácil, llega a la conclusión, como en este caso, de que hay que poner freno. Es decir, en el caso menorquín, era la propia ciudadanía la que tenía, como hemos visto ahí, el punto de que era necesario cambiar el modelo. Un modelo que se había basado en el incremento del consumo de suelo. Cierto que la isla tenía grandes y maravillosas ciudades históricas, como Mahó, Ciudadela, que vemos acá, y había tenido históricamente un paisaje prístino y con una biografía y una construcción histórica muy determinada, donde lo rural y lo natural se habían sintetizado muy armoniosamente, pero la realidad es que ese paisaje había sido transformado, no total, pero sí parcialmente, desde una incertidumbre cultural, de la cual los arquitectos somos en gran medida muy culpables, porque esta secuencia histórica que aparece en estas fotos de los años 40, aquí a vuestra izquierda, ¿no?, hasta el comienzo del turismo, de las grandes operaciones de la ley Fraga de los 60, ¿no?, con las zonas turísticas que vemos ahí a la derecha, en Calagaldana, ¿no?, o operaciones como esta que vemos acá, ¿no?, donde se planteó en algún instante desecar y reproducir al infinitum con este modelo de turístico, ¿no?, un humedal extremadamente valioso, ¿no?, pone de manifiesto que fundamentalmente tras muchas de las actuaciones no solo había avaricia, sino ignorancia y despilfarro. Es las tres, es decir, no solo basta la avaricia, porque la avaricia en muchos casos es tan torpe, tan estúpida, que dilapida el propio recurso, que desde una gestión inteligente de la propia codicia tendría más recorrido, ¿no? Por ejemplo, una sola casita puede estropear kilómetros de perfil de un acantilado, ¿no?, unos apartamentos mal situados, ¿no?, adosados en lugares donde nunca hubo una sola vivienda, sencillamente porque no puede haber viviendas, porque son lugares inhabitables, donde tienen casi que reconstruir la casa cada nueva temporada, ¿no?, los inquilinos, ¿no? Y ya en el ámbito de los arquitectos, las dificultades lingüísticas, ¿no?, de entender cuál es lo propio de ese territorio, ¿no?, inventando lenguajes, ¿no?, pueblos de pescadores que empezaron ensayándose en Menorca, por ejemplo, o en la Costa del Sol, ahora son más bien outlets los que hacen este tipo de arquitectura, ¿no? O sea, ahora serían centros. Si viéramos esto hoy en día, cualquiera de los más jóvenes diría, es un centro comercial en Málaga, lo conozco, ¿eh? Y efectivamente, es un centro comercial en Málaga, inspirado en el neoclásico, en la arquitectura azteca, o estas que son viviendas sostenibles de Nuevo México en Menorca, ¿no? Las he puesto muchas veces estas imágenes y frente a esto, frente a incertidumbre e inconsistencia incluso cultural del modelo de ocupación del territorio y frente a la idea de abandono del territorio prístino, del territorio agrícola original y al mismo tiempo de superación de la capacidad de carga, sí cabe reacción. La reacción desde el punto de vista del plan fue cambiar el modelo. En primer lugar, poner en valor lo rural. Era tan simple como entender que lo rural, que había tenido una trayectoria y había una huella en la morfología del territorio, podía recuperarse sencillamente poniendo límite al freno del territorio. Una de las decisiones quizá las más importantes de este plan son lo que no se hace. Por ejemplo, no se amplía esta carretera y como esta ninguna otra de las que estaban afectadas, ¿no? Ya es mucho. Entender que estas paredes secas son tan importantes como las propias arquitecturas que veíamos acá, modestas o más señoriales de la construcción de ese paisaje agrícola,
nos ayuda a entender esta foto, que yo creo que es del propio Rafael, de lo que ocurre cuando el territorio se abandona, ¿no?, a su propia suerte por la expectativa. Muchas veces el deterioro del territorio no es ni siquiera fruto directo de la acción humana, sino de la inacción, es decir, de la pérdida de la valoración previa que tenía. Ese territorio rural abandonado a su suerte es esto que vemos acá, ¿no?, frente al territorio estructurado que nos aparecía antes, ¿no? Cada nueva actividad que incluso pone en valor ese territorio desde el punto de vista económico significa también nuevos impactos que es posible corregir. En este caso concreto, en el caso Menorquín, la opción es muy conocida y como tuvo además ese reconocimiento en los premios, quizá no vale la pena tanto insistir. Lo cierto es que le libró la isla del pinchazo de la burbuja, ¿no? Pues no sé, igual que sé que no debo hacer comparaciones odiosas, ¿no?, pero entre dos ciudades de tu propia comunidad autónoma, ¿no?, una niña bonita, Ciudad Real, otra niña fea, Puerto Llano, pues mira por dónde. La niña fea, que apostó por la industria, apostó por las tecnologías alternativas y por la sostenibilidad, ahora tiene pleno empleo, y la otra, la niña bonita, tiene grúas abandonadas y reinos del Quijote. Menorca nos da un ejemplo de que la sostenibilidad inteligentemente gestionada puede ser rentable y puede ser incluso más rentable, ¿no? Fundamentalmente, el modelo turístico que se planteó allá fue un modelo de reconversión. Estos son imágenes del plan, pero lo que me va a interesar señalar, además de los temas obvios y muy importantes de la gestión del paisaje, es la idea de que se entiende que esa gestión no puede ser ya una gestión pasiva, solamente protectiva, tiene que ser una gestión activa. Es necesario poner en valor ese paisaje desde una contribución positiva a un nuevo entendimiento del territorio insular. Y eso debe ser interiorizado por la población. Y ahí es donde está el tema más importante y el valor de educar. Solo una población que hace suyo estos valores es capaz de defender el territorio. No hay más muralla frente a la corrupción que la conciencia ciudadana, que la información, que la transparencia ante una opinión pública que dice no más, no más. No hay otra solución. Se pueden buscar todos los jeribeques, pero cada complicación administrativa o cada cautela legal que introduzcamos significará una entretela más que daremos justamente a los malos, ¿no?, para darle la vuelta y complicar todavía más la situación. En el caso menorquín, era necesario transformar el modelo turístico tradicional, planteando que el plan, un plan grande, un plan de una isla entera, tenía que remangarse y descender a la escala micro. En estas imágenes se ve cómo el plan tuvo que ir a cada zona turística, a cada lugar, para averiguar dónde era correcto lo que estaba previsto, dónde debía corregirse y en qué sentido, ¿no? Este juego de pasar de lo grande a lo pequeño me parece que es una lección que aprendimos en este plan y que no nos debe abandonar. El planeamiento de la gran escala necesita constantemente poner el dedo en la llaga en la microescala, si no, no es eficaz. Y eso es lo que los infraestructuralistas no entienden. Creen que con la gran cultura de las mega infraestructuras, de las grandes carreteras, de las grandes conexiones, de los grandes ferrocarriles, de los grandes polígonos, ya está hecho el territorio. Y muchas veces, como en la acupuntura, poniendo justamente la aguja en el punto crítico, se obtienen los efectos más importantes. En el caso de Lanzarote nos pasó una circunstancia, voy a intentar abreviar porque ya sé que me queda mucho, en 5 minutos liquidamos el tema, porque cada uno de estos es una sola idea. En Lanzarote la gracia, se pueden ver dibujos y planos más bonitos en la medida en que también las técnicas que acompañan, ¿no?, a la expresión geográfica son mejores, pero lo más relevante de Lanzarote a lo mejor es este esquema que hicieron prácticamente algunos de los colaboradores del estudio, de los más jóvenes, ¿no?, y casi en cómic, ¿no? En realidad nos interesaba la cultura, el paisaje, teníamos que gestionar el problema del turismo y el problema de la recuperación agrícola, pero fundamentalmente era entender que esta isla, que fue pionera en su momento en el plan del 91 para decir hay un límite a la voracidad turística, sin embargo no era una isla sostenible. No era una isla sostenible sencillamente porque toda su energía es producida fuera o sobre la base de combustible fósil. Todo viene de fuera, en forma de petróleo o en forma de un cable que viene de Fuerteventura, ¿no? Una isla que no produce alimentos, una isla que no tiene empleo más allá del turismo, una isla que no produce
tampoco su propia energía, y mucho menos como en carácter de energía limpia, no es una isla sostenible, es un portaaviones. Su huella ecológica es 100% al exterior. Llega al norte de África, llega a la península, llega a las otras Islas Canarias. Entonces, el planteamiento tenía que ser ir más allá de una cultura del paisaje. En primer lugar, en Lanzarote hemos ensayado que el análisis sofisticado desde una maduración de la idea de la Carta Europea del Territorio puede ser un instrumento también de ordenación, no solo de análisis, sino un instrumento positivo. Eso es para nosotros un desarrollo esencial de la cuestión. Pero además de eso, que podemos empezar a entender y aplicar esa cultura también a la recreación y a la construcción de paisajes nuevos. Es decir, hay que crear un nuevo paisaje rural en Lanzarote, distinto del que protegemos, que por supuesto vamos a mantener y a defender con uñas y dientes, ¿no? Cuando llegué a Lanzarote hace 2 años y pico, allí todavía no había burbuja, no había pinchazo de la burbuja. Y estas ideas fueron consideradas balones fuera. Dijeron, este señor o es un iluso o es muy listo. Muy listo, no porque la idea tuviera mayor valor, sino porque es capaz de distraernos de lo que verdaderamente nos importa, que son cuántos parques temáticos van a autorizar, cuántos hipermercados están previstos y se va o no a permitir la instalación de más hoteles. Y esas 3 preguntas eran las esenciales. Dije, pues ninguna de las 3 preguntas me parece ni pertinente ni interesante. En primer lugar, porque el principal problema no es hacer parques temáticos. El parque temático, si ustedes lo quieren llamar así, es la propia isla, su propio paisaje, su propia biografía insólita. En segundo lugar, porque el turismo está en un ciclo en el cual o lo reconvierten, lo repiensan, lo reelaboran. No basta poner una raya y decir, de aquí para allá Timanfaya, paisaje protegido, aquí para allá Playa Blanca, Reino del Adosado, ¿no? Una especie de torre vieja insular, ¿no? No, el problema es que ustedes están sembrando en este momento la ruina en el medio plazo sobre la base de la imprevisión. Cuando el paro alcanzó el 20%, las ideas empezaron a ser consideradas. Ahora que está en el 40% y con un flujo de salida de la isla dramático, estas ideas son la única posibilidad alternativa, se han convertido en esperanza. Y a mí me han recuperado la idea de los 80, cuando el planeamiento a veces era capaz de expresar sentimientos que iban más allá de él. Y se va a aprobar. Y ha cambiado el gobierno. Y ha habido como saben ustedes, una catarsis violenta con las operaciones anticorrupción en la propia isla. Y la situación actual no puede ser más compleja y más difícil. Y se va a aprobar el plan. Porque el plan es en este momento, no mi opinión, no en la cultura del signo de los tiempos, es en este instante casi la única carta de esperanza de empezar a pensar una salida distinta para la propia isla. Estas imágenes que vemos son de algunos de los recorridos del paisaje. Los objetivos esenciales son, como señalo, la diversificación económica, la gestión creativa de estos recursos y la responsabilidad ambiental, ¿no? Dentro de una idea de que el modelo turístico no es que haya que frenarlo, es que tiene que repensarse de pe a pa, porque la alternativa es sencillamente hambre para mañana o incluso para hoy mismo. El tema de la energía renovable se convierte en un tema esencial y aquí aparecen algunos de los elementos de la idea de organizar en torno a los hábitos habitados, las áreas ya habitadas, espacios no para nueva urbanización, sino para energías renovables, con independencia de que la subvención a la conexión se mantenga o la reconsidere el Ministerio de Industria. Pensar que debemos planificar Lanzarote pensando en la cuota del Ministerio de Industria es una miopía solemne. Es decir, nosotros estamos planificando para 25 años. Estamos dando un modelo distinto y alternativo que tiene que empezar a plantear que el territorio necesita sus propias reservas para autointeriorizar el ciclo ecológico completo y no sencillamente, como tantas veces, exportarlo. Finalmente, voy a poner un par de ejemplos de que esta idea del paisaje puede ser válida incluso en la microescala. El plan de Segovia, que también tuvimos ocasión de compartir con algunos de los presentes, es un plan convencional de una ciudad patrimonio de la humanidad y que intentamos que fuera un plan razonable. He tenido muchas dificultades en su tiempo, pero yo me planteé particularmente y personalmente 2 batallas. Llamamos la batalla de las Lastras y la batalla de Zamarramala. Y es una batalla por no hacer, no por hacer, sino por no hacer. Y además, más o menos tuvimos éxito. Segovia
tiene un lugar privilegiado y es una ciudad que voy a decir que todos hemos visitado, disfrutado y admirado, ¿no? Pero tiene también un sitio de la ciudad. El gran problema de estas capitales históricas podríamos llamarlo el síndrome Ávila. Me asomo a la muralla de Ávila y veo el mar de adosados, a un horizonte y a otro, polígonos industriales a la izquierda, adosados a la derecha, ¿no? Que más o menos constituyen el nuevo paisaje. En el ámbito de Segovia existía la posibilidad o no de perder o de urbanizar este espacio que se ve aquí y el que luego veremos más adelante de las Lastras. ¿Qué motivo podía haber para sustraer del crecimiento ese lugar, esos dos ámbitos que están cerca, que no tienen valores ecológicos especiales, ¿no? Solo el perfil de la ciudad, solo el valor del vacío, solo la idea del contraste, solo que esta foto y esta realidad la puedan conocer alguna generación más, ¿no? Porque en este punto no soy del todo confiado en que lo vean 3 o 4 generaciones siguientes, ¿no? Se trata de proteger no solo los clamores y el eresma, sino de proteger estos páramos, de que esta fotografía se pueda seguir disfrutando, ¿no? De proteger el vacío sobre el cual existe el lleno de la ciudad, de que por lo menos en algunos sitios nuestros hijos puedan seguir entendiendo que hubo un tiempo en que había la contradicción campo-ciudad, que sesgó la literatura del siglo XIX y que fue uno de los paradigmas esenciales de la construcción de la modernidad, ¿no? En estos tiempos de la inundación, de la rururbanización y de la ciudad difusa como un continuo universal, clónico y además de eso clónico en el sentido de que se produce por todas partes y de la misma manera, creo que el valor de este paisaje del vacío es un valor relevante. Con eso. Finalmente, voy a saltar para acabar con un último proyecto. Esto no lo voy a colocar porque no lo voy a comentar, es